Bueno, pues buenas tardes de nuevo. 8 intercambios en 8 con Cuende. Después del descanso del mes de agosto, como habíamos dicho, volvemos en el quinto intercambio, en la que entramos en su casa a través de la televisión, esa ventana extraña que nos controla. Y hoy me toca estar con un buen amigo. Si no existiera lo crearía, o sea que lo mejor es que siga existiendo. Voy a hablarles algo de él, como hago siempre, y les voy a contar pues algo de su vida que no tiene que ver con su currículum, porque si no sería... Yo me quedaría corto y a él le parecería una impertinencia y al final siempre estaríamos hablando de lo mismo, que si mucho, que si poco, dijiste está. Yo voy a decir lo que pienso de él y nada. Como saben, el próximo jueves, día 7, continúa Intercambios con Cuende en la 8, el canal de televisión local que nos lleva hasta sus casas, una tele notable. 4 mujeres y 4 hombres junto a este humilde bibliotecario de provincias, desde una biblioteca mágica, la del Colegio de Arquitectos, mi colegio. Un espacio amable en el que descansan libros e ideas. En esta ocasión el invitado a la biblioteca es una gran persona, un gran amigo. Si no existiera habría que crearlo, ya lo dije antes. Don Alberto Conbarros de Piti. Piti es su compañera de fatigas, su mujer, con la que lo he visto siempre y con la que espero seguirlo viendo siempre porque son inseparables. Para el jueves le propuse hablar de sus modos, sobre sus modos de ver. Un asunto, el del acercamiento a las posiciones personales, que lleva su tiempo. Para algunos un sinsentido, para otros un deber, un compromiso. Espero que este humanista de convicción sea capaz de despejarnos la visión, de despejarnos la mirada, el camino desde su experiencia personal más vieja y más reciente. Arquitecto, profesor, político, un animador de la vida, coherente, vital, conversador, curioso, culto, leal, humilde, un vividor en el más cariñoso sentido del término. Disfruta cada día de la vida con la suya, sus chicas, su esposa y sus 2 hijas, y cómo no con la gente que le rodea. Un trabajador incansable que practica el buen humor como deporte. Modos de ver será seguro, conociéndolo como lo conozco, un cajón desastre del que pueden salir un montón, una serie de consideraciones sobre actitudes y decisiones tomadas por Alberto y sus compañeros de viaje, influenciados por sus lecturas, por sus experiencias, por su vida, por sus viajes que le vuelven loco, que lo han ido construyendo poco a poco, para hacerlo como es, para bien o para mejor, porque esto lo dijo él, porque no hay vuelta atrás. El amigo al que hoy les presento y que me acompañará en la biblioteca es un renacentista del siglo XXI. Quedaría perfecto paseando por la Florencia del XV, la Italia que gracias a la imprenta, al poder de ese gran invento, nos regaló un ejemplo en la historia de la humanidad. Sus amigos de correrías y estudios compartirían con Dante, Petrarca, Boccaccio, de los que aprendían, se miraban en el espejo de la antigüedad clásica, los humanistas, como él, estudioso de la cultura, aquellos de la griega, de la romana, de la vieja Roma. Una época en la que nuestra especie, la humana, pasa a ser Dios sencillamente por ser humana. Lo de los poetas cantaban al amor humano, a la naturaleza, a la épica, y rinden culto a la política y a la filosofía en su más alta concepción. Mi amigo Alberto, personaje con el que disfruto siempre y al que admiro por su sereno gusto por la vida, me sorprende por su calma, su pausada sabiduría y su conocimiento de la magia de vivir. Una profesión, la de vivir, que compartes con el resto con una templanza que impone. Tu conocimiento del medio y tu avidez por conocer te dan las notas para componer cada día tu personal y humana sinfonía. Me quedo con tus palabras, con tus siempre amables palabras. Hasta en silencio existe. Siempre me sorprendió la paz con la que escuchas y la capacidad para intervenir, siempre con la precisión de un viejo maestro al que por ende apetece escuchar. Amigo Alberto, gracias por venir a perderte entre estos libros. Disfruta, me vuelve el vértigo. Al principio siempre de estos programas la gente me pregunta si me da vértigo, les digo que me da un montón de vértigo,
pero sobre todo vértigo por el personaje, el amigo que me acompaña, porque lo único que me interesa es que ustedes disfruten al otro lado desde sus casas y que él disfrute de este rato. A fin de cuentas, pues vienes de la lejana Palencia, que no está aquí al lado, y bueno, espero que disfruten con nosotros, que disfruten con nuestra compañía a través de la ventana que es la 8. Muchas gracias, querido Alberto, bienvenido. Y nada, te toca hablar de modos de ver, no te apures, cuando veas que no tiras, me das por debajo de la mesa. La gente que está al otro lado nos conoce, nos tiene aprecio, y a fin de cuentas, como bien dijiste, en algún sitio no hay vuelta atrás. O sea que cuéntanos a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué estás haciendo ahora, qué has hecho. Primero me encantaría que me presentases al personaje que has descrito, porque me encantaría conocerlo. Bueno, pues luego a solas lo resolvemos a solas. A partir de ahí, que no dudo, yo también haré una pequeña hipérbole diciendo aquello que decía Heinrich Böll, que no se puede describir una ciudad, que no soporta exageraciones. Y con los amigos pasa lo mismo. No se puede describir un amigo que no soporta exageraciones. Evidentemente, Ramiro las soporta todas. Es así. Bueno, yo creo que la razón de mi presencia aquí probablemente sea porque soy amigo suyo, básicamente. Ese es el motivo fundamental. Luego puede haber otros que yo intento encajar, digamos, en temas de dedicación, básicamente, ¿no? O, bueno, no es que sea insólito, pero ahora cada vez es más sólido el hecho de que haya profesionales de la arquitectura, arquitectos, en definitiva, metidos en estos temas, diría yo, que son la política, fundamentalmente, tanto políticas profesionales como política en general. Modos de ver, realmente, es, como bien dices, un cajón desastre que permite casi, iba a decir, hasta hablar de fútbol, de cómo se ve el fútbol de una forma determinada, pero realmente, desde mi punto de vista, lo que pretendía era desarrollar como tres imágenes o tres semblanzas de tres periodos distintos, y que a pesar de que aquí parecen unidos, porque parece que todo cuando se ordena tiene una cierta coherencia, he de decir que en absoluto. La coherencia muchas veces es fruto del azar y de la necesidad. Y realmente es más coherente la cuestión al final, porque probablemente te dejas llevar por impulsos de determinado tipo que en un planteamiento frío y aséptico, como algún compañero mío que desde pequeño quiso ser catedrático y a los 34 ya lo era. Y entonces te deja pasmado porque parece que es un personaje diseñado de alguna de las maneras por un ordenador para llegar a un fin. En mi caso me gustaría, sobre todo, haber practicado antes, como se hacía en los seminarios, la retórica, y dado que cuando uno se mete en política, sorprendentemente hay una cantidad enorme de seminaristas en ella, pues es fantástico que nos hubiesen enseñado retórica, porque si no, desde luego, dilucidar temas con ellos es verdaderamente imposible. Te ganan en la dialéctica y te ganan sobre todo en la palabra, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro, yo la verdad es que una cámara así para hablarle de lo que uno casi quiera, por decir de alguna de las maneras, pues tiene un no sé qué de striptease que no sabes muy bien hasta dónde vas a llegar, probablemente hasta donde te deje el pudor o la decencia solo. Y entonces, bueno, pues se intentará, o intentaré, realmente no hacerme un panegírico, porque al final presumo que me echaríais de la sala. En cualquier caso, tampoco es mi intención abundar en esos temas. Yo planteaba una cosa que oí a Santiago Amón hace mucho tiempo, antes de morirse en un desgraciado accidente de helicóptero en 1982-83, y gran charlista, exseminarista, por cierto, amante de la retórica y un personaje entrañable, porque realmente es uno de esos personajes, auténticos personajes de una época, y que luego contaré, si puedo, una anécdota, porque fue apoderado de un torero también, Marcos de Celis de Castilla la Gloria, célebre torero
de mi tierra, lo cual es doblemente difícil, imaginarse a una gente tan seca y adusta, vestida de luces en un ruedo. Pero Santiago Amón, que era el hilo conductor de esta digresión, me decía una cosa, un hombre con una gracia especial, que decía: mira, Alberto, yo me vivo de hablar y realmente me dedico a dar charlas, porque muchas veces le invité al colegio y en algunas veces ya acabó diciendo: oye, si no cobro no voy, que yo vivo de esto. Entonces, pues claro, ya diciendo: oye, ¿cómo soportas ese ritmo de charlas tan tremendo que te das, esos tutes que te metes en el cuerpo? Y entonces decía, de una forma muy fácil, dice: yo solo tengo una charla y tengo distintas entradas en ella. Entonces, depende a quién se la diga, entro por un lado o por otro, pero siempre será la misma. Y evidentemente tenía razón, porque nunca le vi no citar a Jorge Manrique, nunca le vi no citar a Piet Mondrian, nunca le vi... Es decir, tenía una colección de muletillas lo suficientemente ambiguas para poder hablar de casi todo de cualquiera de las maneras posibles. Era una forma también y un modo de entender algo que, más que una profesión, es iba a decir, un salto en el vacío, porque excepto en los sermones, que realmente tienen un hilo conductor y una estructura muy, muy clara, pues decirle esto a alguien de habla de lo que quieras, sigo insistiendo que si tú decías no sé qué del vértigo, yo ya no tengo ningún vértigo, ya estoy en caída libre y probablemente... Superado. Bueno, no sé qué pasará, ¿no? De eso se trataba, ¿eh? En cualquier caso, bueno, pues diría yo que para plantearse tres momentos, que son como alguien se va de un sitio hiperconservador a otro sitio y resulta que se cambia, ¿no? Por un lado. ¿Por qué la importancia hacia no tanto la arquitectura como la arquitectura de la ciudad, como hijo de una época determinada? Y cómo la arquitectura de la ciudad, al final, la ciudad casi, esa ciudad de los griegos, ¿no? de refugio de libertades y además de ciudadanía, pues realmente se acaba convirtiendo en una ocupación, la ocupación de dirigir, en mi caso, el urbanismo de mi pueblo, Valencia, y que, bueno, he tenido la fortuna durante 3 años de llevarlo a cabo, no sin cierta inconsciencia, porque cuando te metes en un asunto de estos, con una sonrisa siempre te dicen no, si hay pocas cosas que hacer. Y luego cuando te metes esto dice, oiga, que venga el que me lo dijo, que quiero conocerle más íntimamente, porque no sé qué. Y bueno, pues me encontré, por ejemplo, con un plan general de ordenación urbana para llevar a cabo una sociedad municipal de vivienda y suelo que poner en marcha para gestionar el propio plan. Y sobre todo un programa de equipamientos que vamos a verlos concretarse de aquí en adelante, que me han ocasionado pues un sinfín de quebraderos de cabeza, sobre todo porque, como es bien sabido, siempre es mucho más difícil convencer a los propios que a los extraños de lo que tú quieres conseguir o proponer. Y en ese sentido, pues hay veces que realmente te sorprendes a ti mismo diciendo, yo estoy casi seguro que esto se lo tenía que estar explicando a algún otro, pero no a quien se lo estoy contando. Y entonces, bueno, lo asumes realmente y sabes que el primer escalón es convencer a alguien próximo para luego enfrentarte con cualquier león que se te eche al cuello. Bien, yo empezaría por decir que me gustaría dar una lista, porque muchas veces las listas que son como enumeraciones de cosas, ¿no? Es como cuando el médico, el señor que te hace un reconocimiento para algo, te dice enfermedades infantiles, y entonces tú empiezas a relatarle cosas, el sarampión, la tosferina, el no sé cuántos y tal, y también esto, y fuma, y entonces cuando acabas de contarle todas, iba a decir casi tus miserias, te hace un programa y te dice, pues probablemente no tengas nada, pero si no se las cuentas, le dejas con una serie de incertidumbres que probablemente no acaben por definir al personaje. Yo siempre he creído que de alguna de las formas el decir casi solo nombres de cosas que fuisteis leyendo y que te fueron importando de una forma, yo creo, con cierta radicalidad. Y yo recuerdo que, bueno, por formación, ¿no? Provengo de una familia, pues, de derechas de toda la vida, lo cual, como es de saber, en aquella tierra es como muy fácil.
no es nada extraño, justo lo contrario es lo bastante extraño. Mi padre era médico militar, en fin, yo tenía una visión verdaderamente condicionada, no tanto porque fuese un fanático de nada, sino porque además 13 años en un colegio religioso a uno le hacen que todavía cuando el cura está diciendo misa lo siga igual que un seminarista. O sea, yo le canto el pangélico al que quiera y en la versión que quiera, extendida o corta, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, pues realmente te encuentras con un bagaje determinado y con esa no historia. Haré otro inciso. Me hace mucha gracia ahora que de los políticos contemporáneos se diga, por ejemplo, del señor Zapatero, que es un hombre sin historia. Dice, pues que me digan de todos los que viven en la democracia cuál de ellos tiene historia, porque la historia y el heroísmo, es decir, eso que construye un personaje arquetípico, se hace en momentos difíciles y en situaciones extremas. Y entonces, lo más fácil, y gracias a Dios, es que toda la gente que va a dirigir este país en el futuro sea un hombre con historia académica, con historia intelectual, con otro tipo de historias que no las viejas historias del héroe que tomó la cota 16 asalto, etcétera, que para nada se necesita. Bien, hecha la digresión, vuelvo a aquel señor que, curiosamente, además, se marcha a Valencia, ¿no? Y se marcha a Valencia pensando, hombre, no tanto, pero digo, es un estrambote, que la formación del espíritu nacional era una cosa como para bueno, sobrevivir a los tiempos del cólera, ¿no? Evidentemente descubre amigos con una preocupación política en un ámbito que es Valencia, en 1967. ¿De Palencia a Valencia? Sí, fue un error. Era por aquello de buscar casi ciudades homófonas, ¿no? Que sonasen más o menos igual. Y de pronto me encontré con una serie de gente curiosa, muy curiosa, y que además, básicamente además una escuela con un talante progresista grande en la época. Éramos unas gentes que, bueno, asistíamos todos los días a cosas inverosímiles, como era el paseo de la policía a caballo por delante de nuestra escuela, que era un antiguo palacio de la exposición de 1923, que había sido laboratorio municipal, y yo todo el primer curso lo estudié con sesos de cerdo en botes de formol, un feto de una cabra con no sé qué, que gracias a Dios no repercutieron en la vida nuestra, creándonos más imágenes terroríficas de las que tuvimos que ver con los palos que nos dieron por intentar bueno, colaborar con la gente que saltaba y hacía en aquel momento manifestaciones naturalmente no autorizadas. Bueno, en aquella escuela y con aquellos mimbres empezaste a encontrar, que yo supongo que eso nos ha pasado a todos, a gentes que evidentemente te cambiaban un poco la forma de ver las cosas. Yo recuerdo siempre el primer, no sé, digamos, libro político que yo tuve la ocasión de leer y que lo compré con un gran esfuerzo de mi corazón de una editorial Fondo de Cultura Económica, que era La historia de las ideas políticas de Jean Touchard, un tomazo que recogía la historia completa hasta el momento, un recopilatorio de esto, un estudio de un grupo de franceses dirigidos por este catedrático de ciencia política de no sé qué universidad, creo que es la de París, o era, vamos, porque esto estoy hablando ya de hace algún tiempo. Pues descubriste allí realmente un mundo distinto, es decir, había algo más que banderas nevadas, no, montañas nevadas, banderas al viento y todas aquellas, digamos, directrices de buena conducta, que por cierto siempre me sorprendió luego ver que, por ejemplo, uno de los redactores de estos manuales que se utilizaban en el bachillerato fue un personaje que en la transición fue vital, como es don Torcuato Fernández Miranda, ¿no? Preceptor del rey. Y bueno, yo conservo alguno todavía, que realmente cuando lo abro casi me pasa como a Proust cuando describe el tema de la Magdalena, ¿no? El niño que monta o toca, vamos, junta la Magdalena en esto y entonces, bueno, el niño, el personaje que realmente rememora todo por un esto. Y aquí me pasa lo mismo, abro y además de la letra redondilla, esa sin formar y un poco absurda que se tiene en determinados años,
pues de pronto encuentras que el polvo del lugar rememora, dándose, Dios mío, los pupitres aquellos diabólicos de aquella época, ¿no? Bueno, insisto que realmente es un tiempo en el cual, frente a una visión de las cosas, iba a decir más o menos lineal, empiezas a entender la complejidad de todo lo que está pasando. Yo recuerdo además que coincidió una época sorprendente, quizá porque había un profesor, cuyo nombre no citaré porque además me llevaba muy mal con él, y si algún día le vuelvo a ver, no solo no le saludaré, sino le haré cuchufletas. Pues este hombre tenía una edición italiana de La estructura ausente de Umberto Eco, y fue el iniciador de una serie de semiólogos aficionados, entre los que me encuentro, que se dedicaron a estudiar semiología en la Escuela de Valencia. Tan es así que recuerdo que luego, hablando alguna vez con Vázquez de Castro, que ganó en Madrid su cátedra precisamente con un discurso semiológico, por cierto, bastante sorprendente, pues nos dio pie a ganarnos su confianza precisamente con este mecanismo que de alguna de las formas habíamos iniciado años atrás, pues leyendo, como no podía ser de otra manera, a Roland Barthes, a Ferdinand de Saussure o yo que sé, a Jacobsen con las estructuras del lenguaje, o bueno, había un libro precioso de Jean-Marie Ossias de Alianza que se llamaba El estructuralismo y que era como una especie de pequeña Biblia que consultábamos, sobre todo porque los de notata y con notata en la época dejaban a cualquiera perplejo. Y esto que denota o que connota no era fácil de descubrir qué decía aquel señor que utilizaba un lenguaje que ya era solo para conocer. Hoy probablemente sea bastante más normal todo y además más aceptado, pero todavía nos estábamos quitando bastante el pelo de la dehesa y estas cuestiones requerían fondo y seguir investigando en el tema. Pero no solo fue eso, fue encontrar pues prodigiosas publicaciones en la época, como pueden ser Apocalípticos integrados en la cultura de masas, por ejemplo, magnífico estudio de Umberto Eco, o pueden ser, por ejemplo, la obra abierta del propio Umberto Eco, la interpretación de la poética, o puede ser un libro que yo creo de una enorme sensibilidad, es un Sontag, que se llamaba Contra la interpretación, una colección de ensayos en la que abogaba por mecanismos de sensualidad en la interpretación de las cosas frente a esas otras interpretaciones puras, duras e históricas, básicamente que los críticos hacían para demostrarse a sí mismos que lo que estaban viendo era bueno o malo. Y entonces algo que yo aprendí con ella y que sigo practicando con no cierta mala intención es que cuando veo a lo mejor una pintura o una obra de arquitectura y voy desde con compañeros hasta no compañeros, es esa pregunta de ¿te gusta?, que parece ingenua, pero en el fondo es de una maldad sublime, porque cuando no hay referencias ya escritas que aseveren a alguien en lo que va a decir, le ves sudar de una forma bastante convincente, ¿no? Usted lo está pasando un poco raro, al menos. No, bueno, tiene cosas interesantes, tal vez no. Ya, son ese tipo de explicaciones. Bien, sigo con un discurso en el que todas aquellas cosas, todas aquellas lecturas, junto con algunas otras, evidentemente no todas eran de este tipo, sino también novelas que te dejaban el ánimo encogido, porque probablemente casi todos en nuestra juventud, yo creo que todos hemos visto alejarse los farolillos de los trenes en las estaciones, pensando que a dónde irá el tren. Y yo me encontré al final de una de esas vías, o sea, yo los miraba en Palencia y como el tren ya no puede saltar de Valencia porque ya no hay más raíles por delante, pues me fui con los farolillos una vez y empecé a adivinar que ibas a los mismos sitios porque el sitio siempre se repite, o sea, el lugar lo llevas un poco contigo. Bueno, realmente hay un par de obras, a mí en aquella época me acuerdo de un ciclo que hizo Barnatan, Marco Antonio Barnatan creo que se llama, un poeta argentino,
que era un estudioso de la generación beat, y entonces en el Colegio de Arquitectos de Valencia, precisamente, se hicieron un ciclo de conferencias sobre la generación beat en la que nos enseñaron a distinguir cosas, pero sobre todo nos dieron una bibliografía magnífica, como era sobre todo la obra de Jack Kerouac con On the Road, o Satori en París, o bueno, Los Vagabundos del Dharma, que yo recuerde, pero sobre todo En el Camino, que es una peregrinación del este al oeste de Estados Unidos por la Interestatal 69, creo que es, si mal no recuerdo. Pues es como, eso indica, es un peregrinaje, una novela del movimiento, de eso que casi todos en aquella época, que nos habíamos movido más bien poquito, porque moverse acababa muy cerca en general, pues te dejaba el corazón destrozado, ¿no? Pues ahora que tienes el corazón a punto de estar destrozado, vamos a parar, bebe un poquito de agua, porque vas lanzado, ¿ves? Fantástico. Ya te dije que el vértigo se te quitaba, porque vas como una moto, ¿ves? Qué maravilla, yo estoy disfrutando, si ellos están disfrutando, encantado. Pues nada, paramos un poquito para la publicidad y continuamos enseguida. Muchas gracias. Pues nada, de nuevo nos metemos por la ventana de 8 en su casa. Nos habíamos quedado, bueno, más bien se había quedado, tampoco voy a hacer yo lo que no debo hacer, pues Alberto se había quedado hablando de los farolillos de su tren, del final de sus vías en Palencia. Después de haber pasado por Valencia, volvió a Palencia a sus trenes y ahora le toca a él seguir, porque yo disfruto con él. A mí solo me toca darle la entrada. Don Alberto está en su casa, renacentista, humanista, pues... y hombre donde los haya, amigo y pensador. ¿Siga usted? Rafael. Yo estoy disfrutando. Sí, rapa. Después te ponen los pelos largos y esta noche nos vamos de huelga. Bueno, además de la generación beat, y ya para concluir esa hectárea... Tú disfrutas, este tiempo es tuyo. Hectárea de cosas. Había otra cuestión, yo creo que es la emoción, en un momento determinado. Una emoción vinculada pues a la huelga general del 69, porque yo puedo decir que no estaba en París en mayo del 69, estaba en Valencia y había huelga general, se suspendieron, si mal no recuerdo, los Hay gente que se quedó en mayo del 67 y no siguieron y dicen que están en mayo del 68, pues se quedaron en el 67. Y yo, nada, ni en el 67, ni en el 68, ni en el 69, los mayos supusieron nada para mí más que la constatación de una situación nueva y sorprendente. No obstante, además, en esa época también, y me hace mucha gracia, el otro día veía, hay una colección de libros que empiezan a editarse sobre orientalismo, y el primero de las series por el camino del Zen, de Alan Watts, que además es autor de otro libro sorprendente para la época, que es El Gran Mandala, que de alguna de las formas es un manifiesto ecologista, hecho solo que con una perspectiva hacia atrás, no hacia adelante, de 40 años. Realmente El Gran Mandala es una serie de escritos que tocan distintos temas, pero entre otros hay un manifiesto que se podría recoger por su actualidad en este momento y como elemento formador de ideologías. Por supuesto el Tao Te Ching, todos estos temas de budismo y etcétera, que también en la época del Rain and Flowers y de toda aquella la costa oeste americana y la música de, yo qué sé, pues de todos aquellos grupos que nos llegaban con cuentagotas y que teníamos la ocasión de disfrutarlos en una radio maravillosa que era el vuelo 605 de Ángel Álvarez, que entonces no se llamaba vuelo 605 sino Caravana de Amigos, y que nos abrían otro mundo en otros sitios. Realmente
las ventanas se iban multiplicando y cuando te asomabas por ellas, evidentemente sentías vértigo, pero el vértigo de encontrarte en una situación cuando sabías que el mundo estaba lleno de otras muchas y muy queridas que realmente podrían suponer un cambio continuo. Decía Schopenhauer que lo único que es eterno es el cambio o inmutable, que es el cambio, en la paradoja que plantea, y realmente a eso tendías a cambiar, ¿no? a preguntarte continuamente el porqué de las cosas, y las respuestas las empezabas a hallar y no estaban, como decía Dylan, en el viento, estaban en otras muchas cosas que pasaban por tu lado. Bien, a partir de aquel momento realmente tomas conciencia y tienes una conciencia, un corto viaje sentimental este que hago por la época para decir, también... Para reencontrarte, estás como haciendo un... Sí, bueno, no sé, es que hay veces que cuando uno dice, ¿yo por qué me dedico a una cosa como esta? Tiene que pensar que en algún sitio encontró donde indignarse por algo, o cómo entender que aquello no podría ser así en absoluto, que tendría que cambiar de múltiples formas, ¿no? Y concretamente, bueno, pues yo también recuerdo dos magníficos libros de una misma persona, de John Reed, que son 10 días que conmovieron al mundo, y la Revolución Mexicana, uno de la historia de la Revolución Rusa, que realmente, bueno, pues eran de una emotividad tal que uno podía llegar a sentirse bolchevique leyendo aquello, o insurgente mexicano, sin ninguna duda. Yo creo que todas estas como pinceladas, que son los fondos de los cuadros, luego se van llenando de la coherencia que te va dando otras situaciones que vas viendo tú mismo, y que, bueno, pues van completando una figura sobre ese fondo, pero que ese fondo en muchos casos es tan importante como la figura. En los años también empezamos a entender la arquitectura de otra forma, y sobre todo la ciudad de otra forma. Yo creo que Aldo Rossi de pronto escribe la arquitectura de la ciudad, y al margen del magnífico estudio histórico que hace de, bueno, pues todas las arquitecturas alemanas de la época de entreguerras, nos recupera para el movimiento moderno, y ya que estamos en la casa de la arquitectura, algo que el movimiento moderno repudiaba, que era la historia, como base. Realmente la actitud en aquel momento de quienes peleaban por determinada arquitectura era conservacionista, pero de los monumentos de la ciudad. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos cuando yo regresé a Palencia después de mi formación en Valencia o en Madrid fue crear una asociación de defensa del patrimonio histórico que se llamaba ADEPA, y que enseguida fue bogartizada por la UCD. Había un diputado que se apuntó y acabó saliendo solo en las fotos. Todos los demás nos apelotonábamos, pero como era grandote hacía así, nos tapaba a todos. Y resulta que la UCD acabó siendo ADEPA y ADEPA la UCD, con lo cual fue fatal porque hubo que matar a ADEPA, porque aquello no podía seguir así, ya se había contado, se había convertido en lo que no era, es decir, no se podía tener a quien tenía la responsabilidad de conservar y actuar en políticas de conservación del patrimonio histórico, pues allí protestando por lo mismo. Es esas manifestaciones que a veces nos encontramos, en que los responsables de Soria van en la manifestación delante de los Questo, y la Junta de Castilla y León se manifiesta con los vecinos porque Soria existe. Dice, coño, que te lo están diciendo a ti, date la vuelta, que tú no tienes que ir delante, tienes que ponerte enfrente para que te lo cuenten. Y hay gente que no entiende muy bien cuando le cuentan las cosas, entonces se solidariza, pero yo creo que por ignorancia, más que realmente que por intención, ¿no? Bueno, todo esto va dando, y que iba a decir una palabra casi mágica en este momento, va dando un talante, dice, con perdón, lo de talante, porque ya en vez de una palabra es una maldición casi, que evidentemente te va conformando como un ser crítico, díscolo, poco usual, y más cuando vienes a un sitio en el que el convencimiento de que todo está atado y bien atado, pues caramba, es el patrón común. Saltaré ahora a una segunda fase.
digamos, en esto de los modos de ver. Realmente la ciudad y la vivencia de la ciudad como el lugar de encuentro de todo. Yo, bueno, he tenido siempre una cierta preocupación por eso, vinculada al estudio de la ciudad como decía que era la más bella creación humana, si mal no recuerdo, sí. Hegel, la más bella construcción de arte humana. Y bueno, hay interpretaciones de la ciudad que yo creo que si Aristóteles la vinculaba al desarrollo de la ciudad, de sus barrios y su forma, o bueno, digamos que en Coriolano Shakespeare dice algo que decía Nicias a sus invasores, a sus soldados en la invasión de Siracusa, cuando desembarcan y les dice que la ciudad realmente está donde están ellos. Es decir, ¿qué es la ciudad sino la gente? Se pregunta Coriolano en la obra de Shakespeare. Y evidentemente, pues desde que es el escenario de la lucha de clases hasta aquella descripción que hace muy divertida, si mal no recuerdo, en La rebelión de las masas, Ortega y Gasset, cuando dice que la ciudad es como un cañón. El cañón es un agujero envuelto en un alambre muy apretado, y que lo importante es el agujero, porque si no, no hay cañón. Y entonces la ciudad dice que es aproximadamente lo mismo, es decir, es un gran vacío con una muralla alrededor que realmente deja un espacio libre que es el ágora, el lugar de la convivencia. El encuentro. Evidentemente todas estas cuestiones sobre la ciudad realmente van matizando la opinión que se tiene sobre esa ciudad y sobre la arquitectura que hace la ciudad. Todos somos hijos también de esa forma de leer la ciudad, de Kevin Lynch, por ejemplo, cuando nos habla de la imaginabilidad de la ciudad, nos habla de los nudos, de todos estos elementos que son análisis casi estructurales hechos en otros sitios. Y realmente la ciudad se convierte en el soporte de todo. La ciudad empieza a ser un panóptico tremendo en la que cabe todo, es todo, pero cuya comprensión en cada caso es necesaria y sobre todo apasionante por la cantidad de ciudades. Yo estoy recordando un libro fantástico de Toynbee, Ciudades de Destino, ¿no?, que analiza las grandes ciudades de Europa sobre todo, y que realmente el patrimonio de la humanidad son sus ciudades. De hecho, si pensamos dos cosas simultáneamente que se plantean, y comenta por un lado Richard Rogers sobre que las ciudades en el 2025 reunirán al 70% de la población y que la vida serán las ciudades. Y también hacemos un análisis de algo que es auroral, de un tío bastante pesado, que era Henri Lefebvre, cuando decía en El derecho a la ciudad que el problema de la dicotomía campo-ciudad acabará cuando haya desaparecido el último agricultor, porque realmente el campo acaba convirtiéndose en un vacío periurbano. Pues la ciudad de pronto es una especie de sinfonía con 1000 registros distintos. Es un poco en la imagen nuestra y actual, esas múltiples capas del AutoCAD. Es en la teoría esta del desorden y del caos un lugar de pocas certidumbres, pero las que tengas tienes que tenerlas más o menos ciertas. Y luego, sobre todo, es un sitio de apuestas en la que cuando tú estás descontento, sobre todo con las ciudades que te toca vivir, al final, de alguna de las formas, piensas que para mejorar las cuestiones hay dos posibilidades. Una, olvidarte de que existen y dedicarte a la bebida, y otra, en participar de ellas. Entonces, meterte en el agua. Yo creo que había dos extremos y que creo que nos serán comunes a casi todos los arquitectos que nos hemos dedicado a lo que nos estamos dedicando, o tú te has dedicado, yo me he dedicado. Primero, los colegios de arquitectos. Yo creo que
uno cuando de pronto se levanta un día y dice, ¿quién quiere hacernos más cosas? Se levanta y le miran todos, porque es como recién llegado así diciendo, ¿pero qué hace este tío? No, yo quiero, dice, ¿por qué quiere usted ser decano presidente? Dice, por ambición. Entonces van y te votan y sales y dices, coño, no sé si habré hecho bien, pero realmente era ambición. Yo también me dedicaba a la enseñanza porque creo que enseñar arquitectura es enseñar formas de ver cosas. Y de hecho, si nosotros siempre hablamos del saber universal nuestro, que es como el gran patrón de definición de la formación del arquitecto español, en este caso, eso debe servir para contar a los demás cosas sobre el lugar y sobre todo intentar propiciar a través, bueno, en un caso si lo logras, con magníficos alumnos que hagan obras notorias, y en otros, pues ver cómo en un medio puedes insertar la opinión de una organización como la tuya, para que las cosas que parecen raras, es decir, la arquitectura contemporánea, acaben siendo consuetudinarias, algo que no despierte la animadversión. En eso todavía estamos, creo que vamos a heredarnos generación tras generación, porque tuvimos dos desgracias simultáneas que paralizó el crédito de la arquitectura contemporánea. Una, el posmodernismo. El día que se desató las iras con la célebre caída aquella del grupo este de Igotruy, creo que se llama, en Nueva York, que destruyeron todo. Pues, y el comienzo de esa fase nefasta de un postmodern que al final fue una revisita y además alambicada, en muchos casos hubo muy poca gente, si iba a decir, quitas a Rossi, a Carlo Aimonino en algo, a Gregotti, que casi todos eran italianos los que con cierta seriedad practicaban estas cuestiones, pues todo lo demás al final se convirtió en un formulismo. Hoy mismo paseaba por el núcleo de Santa Cruz y vi una de esas construcciones con unos pilares rojos que parece un decorado de película de Sansón, una cosa por el estilo. Algo además que se ha consumido tan rápidamente que hay veces que te sorprende, porque yo creo que habrá que inventariar algunas de estas, sobre todo para que no vuelvan a repetirse, básicamente, ¿no? Es decir, bueno, miren, esto es un ejemplo carísimo de lo que no hay que hacer, ¿no? De algunas maneras, bueno, te metes en un mundo en el que empiezas a montar, por ejemplo, premios de arquitectura en nuestra zona. Desgraciadamente, ya sé que en otros colegios de arquitectos, y a las pruebas me remito en este, fueron más dinámicos, comprometidos. Antes hablaba con Santiago de la colección de arte magnífica y de la actitud, esta sede en la época, pero claro, yo parto de que si al último que quemaron en la hoguera fue de Palencia, que fue un canónigo en la plaza de Valladolid, pues ya os podéis imaginar un poco cómo queda el asunto. Y no es porque eso fuera así, es que de alguna de las formas eso impregna una forma de ser vinculada a la tierra, una opinión, a la tradición, todo lo que no es tradición es copia, este tipo de aforismos que realmente acaban siendo un poco exasperantes, ¿no? Bueno, realmente dedicas una temporada de tu vida a intentar que lo que tú piensas que debe ser lleguen a pensar en los demás, lo cual no es fácil, o es fácil, pero si los demás son tus amigos, porque los que no son amigos tuyos, la verdad, empieza a ser un poco una ardua tarea. Además hay una desconfianza sobre la arquitectura moderna. Yo fui comisario, un bonito nombre, porque luego se han utilizado otros eufemismos, porque aquello, sobre todo, yo fui el delegado de Bellas Artes, luego no sé cómo me lo llamaron, y al final empecé llamándome comisario de Bellas Artes. Y no sé, aquello comisario les debía sonar a Melitón Manzanos en la zona, cuando cambió el gobierno del PSOE en la Junta de Castilla y León y entró el PP, pues lo primero que hicieron fue que me pasaron de comisario a delegado, y como a mí no me gustaba mucho la palabra delegado, lo dejé. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, lo fundamental en aquel momento era la enorme desconfianza ante la producción arquitectónica de cualquier profesional,
y que llevaba a una cosa que yo siempre he considerado que es la paradoja de la arquitectura en la conservación, que es la conservación llamada ambiental. Grados 1 y 2, que ya es un eufemismo como para jugar con bolas en el circo. Porque se trata de tirarlo todo menos la fachada o incluso llegar a tirar la fachada y hacerla igual. Con lo cual dice, pero bueno, ¿usted qué pretende realmente? Porque claro, si usted me dice que es una comisión de defensa del patrimonio y lo primero que hace es tirarlo, yo siempre me ha gustado el mundo de las paradojas, pero esta es inaguantable. O sea, realmente es imposible pensar que esto pueda ser así. Bueno, de hecho eso, insisto, demuestra la desconfianza de los urbanistas. Por cierto, en esa época plagada de ingenieros haciendo planeamiento y además con la aquiescencia de los malvados concejales de urbanismo, que en muchos casos, pues con un desconocimiento bastante exhaustivo del tema, pues permitían las cosas más inverosímiles en cuanto a planeamientos y demás. Y bueno, realmente se intentó, o intentamos todos, creando premios de arquitectura, generando publicaciones de distinto tipo, interviniendo en periódicos. Yo recuerdo que en mi colegio hablé con 4 periódicos regionales y les dije que íbamos a hacer como hace Luis Fernández Galeano, al que admiro por ser el divulgador de la arquitectura contemporánea en la Babelia del país, ¿no? Y recuerdo que, bueno, estos encantados, sobre todo encantados, porque siempre que te están encantados en los periódicos por hacer algo es porque se subvenciona lo que estás haciendo, como todo el mundo sabe. O sea, llegabas y dices, yo quiero una página que la pago pero que no ponga publicidad, simplemente ponemos un faldón o una cosa de estas y ponemos y hablamos de arquitectura. ¡Oh, fantástico! Con unos amigos que, devotos incondicionales, dijeron, bueno, hacemos los artículos, no te preocupes, vamos a hacer esto. Vale, perfecto. Bueno, yo hicimos, si mal no recuerdo, pues como 14 o 16 páginas. La primera estuvo bien, la segunda estuvo también bien, pero yo ya trabajé el doble. En la tercera me tuve que inventar 3 nombres, me llamaba Eupalinos, con Barros y no sé qué más cosas para escribirme ya las 3/4 partes y al final me dieron ganas, me hacía yo la página y me la escribía entera. Digo, no, esto no era lo que queríamos. Queríamos contar la opinión de los arquitectos, pero de todos los arquitectos, no el que aquí se sienta, ¿no? Bueno, realmente siempre tuvimos un problema de comunicación y sobre todo un problema de acercar lo nuestro a los demás. Yo creo que el éxito del Pareao, el adosado es aquella película de Médico de Cabecera, que yo recuerdo, no sé si recordarás tú, una propuesta de un decano de Andalucía que quiso que hiciésemos una que en vez de médico de guardia fuese arquitecto también de guardia, y nos dejó absolutamente perplejos pensando que íbamos a entrar en el mundo de la televisión de forma rutilante todos los allí presentes, ¿no? Sí, realmente hubo problemas con la asignación de papeles en aquel momento. Bueno, llegamos a aquel momento, fuimos agotando nuestras posibilidades, yo creo que tú las tuyas también, todos, y al final creo que nos cansamos un día de pelear en aquello y dijimos que además se lo repetíamos, que había que intervenir en política porque algo tan importante como la política, la ciudad, el territorio, la construcción, la vivienda y la gente, no se podía dejar siempre en manos de los demás, sino que había veces que esos artículos, yo me he traído 3 y cuando los he leído me ha dado mucha vergüenza leerlos, porque cuando lees cada atrás uno es antes de otras elecciones y entonces pongo verde a los políticos y digo, Dios mío, ¿por qué haría yo esas cosas? Porque ahora me las tengo que soportar, ¿no? En concreto digo que es el político al final, delante de las elecciones, es el hombre guapo, blanco, alto y anglosajón que vende medallitas al indio bajito y feo, pero que tiene la llave de su prosperidad. Y entonces ahora me lo tengo que aplicar directamente, lo asumo, es decir, yo no sé si soy un vendedor de medallitas, me creo lo que estoy haciendo y lo juro que me creo lo que estoy haciendo. Pero no obstante, yo lo veía de esa forma. Probablemente ahora he cambiado la óptica porque estoy en otro sitio y a pesar de que
en mi caso creo que me lo tomo bastante en serio, pues no dejo de tener las referencias de mí mismo como ojos en otro lado que me están persiguiendo desde lo que escribí, que todavía es más puñetero porque de alguna de las formas es como el rastro que dejas de ti mismo y que te acosa, te sigue, ¿no? Diciendo, niño blanco, alto, rubio y anglosajón, a ver qué vas a hacer tú ahora si vas a vender también medallitas en algún sitio. Yo creo que, bueno, de alguna de las formas llegamos a ese punto en que abandonamos una estrategia para entrarnos en otra. Yo creo que hay gente, y en este caso pues te señalo con el dedo, que no sabe estar sin hacer cosas. No sin hacer cosas en su mundo profesional, todos lo hacemos, de ello vivimos y nos interesa, sino de hacer cosas. Las cosas siempre van más allá del campo profesional, entra dentro de los hobbies. La gente que hace golf, por ejemplo, yo creo que el golf no es un deporte, es una religión. Y entonces a mí cuando veo a alguien que hace golf siempre procuro huirle porque me parecen del gurú Marajají. Intentan que te vistas de azafrán como ellos y además cantes con un tambor en la salida de los aeropuertos, lo cual pues yo no estaba muy dispuesto a hacer, no sé un día caer en la tentación, ¿no? Pero, claro, siempre le hemos recomendado a los demás que hiciesen cosas y hay que entrar en política. Yo me acuerdo también cuando la ley de competencias, bueno, mejor dicho, la derogación del decreto de tarifas, que en negociaciones arduas con el gobierno entonces logramos dejar en activo las competencias porque realmente se desmoronaba todo. Recuerdo a Jaume Durao Pifarré, que llegó un día a la mesa del Consejo y entonces nos contó lo difícil que era realmente hablar con los parlamentarios españoles, porque cuando hablabas de algunos temas técnicos eran muy difícil que los entendiesen simplemente con el mismo razonamiento que te los explicaba a ti, sino que había casi que retrotraerse a las fuentes de la necesidad de los colegios de arquitectos, de que son una garantía para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo el viejo. Bien, y entonces ponía como ejemplo que él se había reunido con dos, además creo que eran canarios, y otro era de mi pueblo, vamos, de mi tierra, que además tuvo una actuación no distinguida por su oportunidad. Y él comentaba y dice, es que sería absolutamente imprescindible que en política entrasen los arquitectos también, porque hay que tener interlocutores en todos estos sitios, no porque de alguna de las maneras tú seas el profeta del nuevo orden, ¿no? Ni hablar, o sea, sino porque realmente tú ves las cosas, tienes otro modo de ver, otro modo de entender y otro modo de aproximar la realidad a terceros que es pues diverso del de un médico o un criminalista o vaya usted a saber, un economista o quien sea, ¿no? Y claro, yo en dejando esto y no sabiendo también lo que hacer, deshojando la margarita, me acuerdo que además yo, por ejemplo, tengo en mi haber que el asesor jurídico mío era el hermano de Juan Rodríguez Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan, el abogado. Y seguimos la elección del actual presidente como secretario general del Partido Socialista, realmente en una tensión sin igual y con comentarios que casi era como una carrera de caballos. No tiene oportunidad, sí que tiene oportunidad. ¿Cómo no va a tener oportunidad si es el único parlamentario? Que no, que lo tienen en contra. Y al final, cuando salió, pero bueno, ha salido por tampoco, pero ha salido, es o no es. Sí, bueno, pues está hecho, ¿no? Y de alguna de las formas, además en esa época el Partido Socialista pues estaba en unas horas bajas, la experiencia con Almunia no había sido todo lo gratificante que pudo ser, etcétera. Y de pronto, yo me acuerdo que era un agosto. Yo utilizo siempre los agostos para mi histeria personal. Yo creo que las personas necesitamos un periodo de neurosis anual. No la clásica neurosis del trabajo, sino es como andar por el camino de Santiago, cuando uno te dice que lo importante no es el camino, es el andar solo, porque acabas con la cabeza como un bombo repasándote por todos los sitios y demostrándote o que eres idiota y te das la vuelta o que debes seguir, que la cosa tiene cómo hacerse. Entonces yo, por ejemplo, la tesis doctoral, la oposición, todo siempre me lo preparé un agosto
en los que, además de la alta temperatura, estar solo, rodeado de mis libros y mis cosas, tenía un balde de gazpacho que tenía a bien hacerme mi mujer para que subsistir ese mes de agosto con una comida monotemática que encima abundaba en mi sensación de que era el mismo día n veces repetido, era como 30 días en uno solo muy largo que tenía una condición determinada. Bueno, y qué modos de ver, ¿no? Sí, de momento. De momento podemos, podemos seguir bien. Lo del balde del gazpacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues nos queda poquito. Nos queda poquito. Y yo he disfrutado como un enano. O sea, yo también. Es que ves, lo que te dije del vértigo, te lanzaste por el tobogán para abajo y ya. ¿Y la política qué? ¿Cómo lo llevas? Y la política lo llevo bien. Y te iba a decir eso cuando me apunté el día, creo que el 8 de mayo en el PSOE. Era una tarde horrible de calor, una mañana, perdón. Y era como próximo, no era el 8, debía ser el 15, es el mes de 8. Y entonces subí cansinamente a una entreplanta donde estaba el esto y me puse delante de una señorita que estaba allí de, ¿qué quiere? Digo, afiliarme. Y hace la mujer así como diciendo, pero si ahora se están yendo todos, porque quiera afiliarse, se va a quedar con el edificio seguro. Digo, no, ¿qué hay que hacer para afiliarse? Bueno, y ya me admitieron, lo llevé en secreto, porque el día que le dije a mi madre, digo, me he afiliado al PSOE. Y entonces te pasó como a mí. Mi madre me miró así como diciendo, niño, abducido. Este muchacho es de Ganímedes, aquel. Y se quedó perpleja, ¿no? Digo, ay, joder, ¿qué estás haciendo, Dios mío? Y tal, digo, me he transfigurado. Sea pues que nada, me ha poseído el mal. Te veo bien. Y a partir de ahí... Modos de ver. Tenemos que ir a ver a Palencia para que nos cuente. Cuando queráis. Incluso a lo mejor la tenemos ya dispuesta para que os guste. Más dijiste una cosa. Estamos limpiándola, pavimentándola y organizándola, sí, pero de otro modo. Sí, para mayo. Otra. Sí, como suele pasar en estos chismes. Yo ahora me pondré el delantal y la escoba y a dejarlo como un jaspe para que sepan lo que vale un peine. Pues querido Alberto, se nos acaba el tiempo. Ha sido un rato fantástico, quedan un montón de cosas en el tintero, pero como habrá mil oportunidades para seguir hablando en pues eso. Yo espero que la gente haya disfrutado. Yo he disfrutado como un enano. Sabía que ibas a... Al final te faltaba tiempo, ¿tú ves? Sí, bueno, es un striptease. Si has disfrutado. Es un striptease con veladuras. O sea, estoy con la mano así moviéndome y ya solo queda la apoteosis espiral, ¿no? Pues ¿qué les digo? Queridos amigos de Canal 8, 8 intercambios en 8. Wow. Este es el quinto. Es un número mágico, el de don Pedro I el Cruel. El 8. Que mis monjas dicen que era el justiciero. Pues ahí nos quedamos. Gracias por todo, espero que disfruten. Yo he disfrutado mucho. Creo que Alberto también por la cara que tiene. Vamos a disfrutar más a continuación, supongo, entre estos libros. Y nada, hasta el jueves que viene. Muchas gracias y... Pues gracias a ti. El placer ha sido inmenso, porque estar contigo siempre lo es, ya sabes, bueno, esas cosas. Es un vicio, ya se está convirtiendo en vicio en vez de solo en placer. Pues nada, buenas tardes.